Iniciar con nuestra prédica para preparar la celebración, el recuerdo, recordar con corazón contento la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Iniciaremos el día de hoy un periodo de Adviento, hermanos. Con el Adviento se inicia formalmente el primer periodo del año litúrgico de la Iglesia cristiana, independientemente de la denominación, y que es la preparación para la celebración del nacimiento de Jesús. Y es muy importante este periodo, hermanos, porque vamos a preparar nuestros corazones para recordar de la forma correcta el nacimiento de Jesús y con júbilo y respeto poder celebrar su nacimiento. La prédica el día de hoy será predicaremos Adviento el día de hoy, el siguiente domingo y luego ya la prédica del día de la Navidad, de la Natividad. La prédica del día de hoy, hermanos, se llama La humanidad necesita un Salvador. Y bueno, ¿por qué necesita un Salvador? Bueno, vamos a preparar nuestros corazones, como les digo, en estos 2 domingos que quedan para la celebración de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver esta necesidad del ser humano de un Salvador. Para nosotros, los discípulos de Jesús, es importante, hermanos, conocer la naturaleza divina del plan de Dios de redención. Conocer cuál fue la razón por la cual nuestro Señor, Dios Padre Celestial, decidió enviar a su Hijo. Esta prédica, hermanos, la resumiré básicamente en 3 hechos, en 3 situaciones importantes que nos van a llevar a el nacimiento de Jesucristo. Estos 3 hechos relevantes son los siguientes, los iremos viendo uno por uno. El primero es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora del hombre. El segundo hecho relevante es la comunión rota con Dios. Y el tercer hecho relevante del cual desemboca todo esto es la necesidad de un Salvador. Vayamos pues, hermanos, al primer hecho, a la naturaleza pecaminosa del hombre. En el Antiguo Testamento se habla de esta naturaleza pecadora del hombre. Recordemos, hermanos, que al pecar Adán y Eva en el huerto del Edén, es como el pecado entró en el mundo, Génesis 3. Y por causa de este pecado, que en términos cristianos y en la Biblia se le nombra como la caída, por causa de esta caída, por causa de este pecado de Adán y Eva, es que la naturaleza de toda la humanidad
la naturaleza de ustedes, la mía, la de todos los seres humanos que han habitado en la tierra anteriores a nosotros, que habitan actualmente y que habitarán después de nosotros, es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza pecadora. Desde entonces, desde la caída, todos, hermanos, nacemos con la maldad intrínseca, con la maldad puesta en nosotros. En Génesis 6, 12, 13 la palabra dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Bueno, este es el pacto que hace Dios con Noé. Hay varios pactos que hace Dios. El pacto con Adán, adámico. Este pacto, el pacto con Noé, noémico. Después el pacto que hace con Moisés, mosaico. Después hace pacto con David. Y el pacto nuevo. En este versículo que acabo de leer, hermanos, vemos que la maldad del ser humano en esa época de Noé era tan grande que Dios decidió destruir la humanidad. La Biblia dice que al ser la maldad o al haber mucha maldad y violencia en la tierra, Dios se puso triste de su creación. Entró la tristeza en su corazón por haberlos creado. Aquí podemos ver cómo el hombre, como género, la humanidad, tenía y tiene la maldad dentro de su corazón. Ha habido muchos episodios y durante toda la existencia del hombre que el hombre ha tenido este comportamiento, y lo podemos ver a través de la historia, en toda la historia de la humanidad. La maldad y el pecado hasta nuestra fecha presente en la vida del hombre. También en el Antiguo Testamento podemos ver la maldad de los seres humanos. En el libro de Job, capítulo 15, versículo 16, dice: ¿cuánto menos confiará en el hombre, que es vil y corrupto y tiene sed de mal? ¿Qué palabras tan fuertes? Hablando, en este caso, Elifaz, uno de los 3 amigos de Job, que van a verlo cuando Job está padeciendo la enfermedad. Y este es el segundo discurso de Elifaz, donde dice, refiriéndose a Jehová: ¿cuánto menos confiará en el hombre? Dice que es vil y corrupto y que tiene sed de mal, del mal. Es vil, o sea, es malo, es corrupto, tiene un corazón que se corrompe por las cosas del mundo, por las cosas materiales del mundo. Hasta la fecha podemos ver que todo esto son características de nosotros los seres humanos.
tiene sed de mal. Es decir, tiene la necesidad natural y la tendencia natural a hacer lo malo y no lo bueno. También en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús habló a sus discípulos de lo puro y de lo impuro, refiriéndose a que lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón y no lo que viene de afuera. En la palabra de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 21 dice: porque de adentro del corazón humano, de adentro del corazón humano, son palabras de Jesús, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Jesús diciendo a sus discípulos que la maldad está adentro del corazón del hombre. Alguien que diga, no, es que yo soy muy bueno, que se crea muy bueno porque hace buenas obras, pues aunque haga buenas obras, su corazón tiene la maldad intrínseca. Mientras no tenga a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo obrando con poder en su vida, la maldad y el pecado lo esclavizarán. Hermanos, precisamente por causa de esta naturaleza, de esta maldad del hombre, es que lo llevó a pecar contra Dios y a romper su comunión con Él. Y esto ha sido en la vida de los hebreos, ha sido en la vida de los hebreos, cuando fue escrito el Antiguo Testamento, pero también en la vida de los que no eran hebreos, o sea, de todo el mundo en general, hasta nuestras fechas, hasta la fecha del día de hoy. Por causa de este pecado que está intrínseco en nuestra naturaleza, hermanos, es que la relación, la comunión que debiera de existir entre Dios y el hombre se rompió. Cuando el pecado entró al mundo, el pecado nos separó de Dios. Por tanto, desde que nacemos separados de Dios. El segundo hecho es precisamente este. Se rompe la comunión del hombre con Dios. El hombre, hermanos, nace espiritualmente muerto por causa del pecado de Adán y Eva. Por tanto, todos, hermanos, hacemos o cometemos somos pecadores. No hay nadie, ni uno solo, que no lo sea. Todos somos pecadores. Todos. En la tierra solamente ha habido un hombre que no pecó, y fue Jesús. Y fuera de él, hasta la persona más buena que ustedes crean o piensen que hay, todos han pecado, todos hemos pecado. Por tanto, estamos
desde nuestro nacimiento, desde el momento en que venimos al mundo, ya traemos de bebitos, de chiquitos, cuando llegamos al mundo, ya traemos el pecado puesto. Por tanto, como les comentaba, no tenemos comunión con Dios. Miren lo que dice Romanos 3:23. Para soportar la palabra que les he dicho. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Repito, pues todos han pecado. ¿Quiénes? Fulano, mengano y sultano, no. La Biblia dice todos. Nadie se escapa. Pues todos han pecado. Y por tanto, como hemos pecado, estamos destituidos. Es decir, estamos privados. Es decir, no tenemos la gloria de Dios. Es decir, estamos separados de nuestro Padre Celestial. En el pacto mesiánico, en el pacto que hace Jehová con Moisés, cuando Jehová le habla a Moisés, cuando está la zarza ardiendo en el monte Sinaí y Moisés sube y le habla a Dios, Dios hace un pacto con él y le pide que saque a su pueblo hebreo que estaba esclavizado por más de 400 años en Egipto, y le pide que lo saque, que le da la encomienda de liberarlo, de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y le da la encomienda de llevarlo a atravesar el desierto y llevarlo a la tierra prometida donde abunda la leche y la miel, dice la palabra. Éxodo 3, todo el Éxodo 3, ese capítulo habla de esto. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel continuó en su pecado. Y por causa de continuar haciendo y practicando el pecado, aún de que vieron la mano poderosa de Jehová como los sacó de Egipto, personas que vieron cómo Moisés, por medio del Espíritu Santo, del poder de Dios, abrió el mar y atravesaron el mar Rojo. Y que les dio todos los días, les daba maná, y en las noches alumbraba, y en el día iba la nube siguiéndolos. A pesar de que sus ropas nunca se desgastaron, sus huaraches, su calzado nunca se gastó. A pesar de que vieron la mano de Jehová durante su vida, siguieron pecando. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y el Señor le dio los mandamientos escritos en unas piedras, ese tiempo que Moisés se fue, el pueblo se puso a adorar otros ídolos falsos, y empezaron a adorar a Baal, a Acera, a dioses extraños, dioses falsos, extranjeros, extraños, falsos. Y por causa de esto, hermanos, se volvió a romper el pacto. Se rompió el pacto.
por causa del pecado del hombre. Dios posteriormente, durante todos estos años hasta antes de la llegada de Jesucristo, Dios constantemente habló a su pueblo a través de profetas. Y a través de estos profetas es que Dios, Jehová, culminaba al pueblo a que voltease otra vez a adorarle, que dejara el pecado y que lo siguiese. Y bueno, la historia, la Biblia del pueblo hebreo está llena de tantos conflictos, de guerras y de situaciones desagradables por causa de la desobediencia del pueblo. Pero a través de esos profetas, Dios anuncia por medio de ellos, particularmente por medio del profeta Elías y Jeremías, profetiza que va a ser un nuevo pacto con el hombre. Solo que este pacto, hermanos, va a ser el último pacto por única vez y para siempre. Y va a ser el pacto perfecto, santo, que va a borrar para siempre el pecado arrepentido del hombre y que va a restablecer, hermanos, la comunión por medio de ese pacto. Jehová va a restablecer la comunión que estaba rota entre él y su pueblo, entre él y el hombre. Vayamos a la palabra del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos, sus antepasados, lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad, o sea, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, es que se rompió el pacto de Dios con el hombre. Y aquí, por causa de esta situación, es que llegamos al tercer hecho que nos lleva a la necesidad de que Dios envíe un Mesías.
Por tanto, se ha roto este pacto por causa del pecado. Entonces hay una necesidad de restablecerlo. Y Jeremías nos habla, en Jeremías 31 nos habla de esta promesa de Dios. Y esta necesidad de un Salvador que haga un nuevo pacto para restablecer la comunión con Dios, en el Evangelio de Juan 3:16 nos describe, nos habla de esta voluntad de Dios de restablecer este pacto con su pueblo. Miren lo que dice Juan 3:16, que es uno de los versículos del cristianismo más conocidos, que la gente memoriza más. Y dice así Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la voluntad y el plan divino de Dios, el plan santo de Dios. Por tanto, a pesar, desde el huerto del Edén hasta ese tiempo y hasta nuestros tiempos, Dios, nuestro Padre Celestial, no ha dejado de amar a su creación ni a sus hijos. Porque aquí dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo, refiriéndose al hombre, a su creación, que entregó a muerte de cruz, mandó a su Hijo Jesucristo y lo entregó a muerte de cruz por salvación de su pueblo, para restablecer por medio de este pacto, por el derramamiento de la sangre de este Cordero perfecto, limpio y sin mancha, que es su Hijo Jesús, por medio del sacrificio de Él, restablecer la comunión que estaba rota con su pueblo. ¿Y con quiénes? Aquí dice, sí hay una condición, hermanos. Desde luego que la hay. Para que todo el que crea en Él, para que todo el que crea en Él, ¿en quién? En Jesús. Eso es lo que nos da la vida eterna y nos hace restablecer nuestro pacto con Dios, hermanos. Creer en Jesús. El que no cree en Jesús no tiene comunión con Dios, es esclavo del pecado, es hijo del diablo y es hijo de la condenación. El que cree en Jesús restablece su comunión con el Padre Celestial y es salvo. Aquí dice, para que tenga vida eterna. Hermanos, por amor, el Señor dispuso enviar a su Hijo, a su único Hijo, porque no tenía otro, no tenía más hijos. No es que tenía 10 hijos y dijo voy a enviar a fulano de tal, no. Envió a Jesús, su único Hijo. Su único Hijo Jesucristo para salvar al hombre
que creyera en que Jesús era el Hijo de Dios. Al que crea en Él, mas no se pierda, crea en Él. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetizó 700 años antes de la llegada al mundo de Jesús, la venida de un Mesías, la venida de un Cristo. Cristo significa Mesías. La venida de un Salvador que vendría a restablecer este pacto. Isaías fue un profeta que sirvió a Dios en su ministerio por más de 50 años y es uno de los 5 profetas mayores del Antiguo Testamento. Y se dice que hay profetas mayores y menores, pero no porque el mayor es porque es mayor en la edad que el menor o porque es mayor en importancia que el menor. No, todos son importantes. Se dice mayor porque hay más literatura, hay más libros. Los 5 profetas mayores se les nombra así porque hay muchos capítulos. Son libros que tienen muchos capítulos. Y los profetas menores son profetas que tienen muy pocos capítulos. Pero este profeta Isaías profetizó el nacimiento, el sacrificio y la gloria de Jesús. Este profeta, de todos los profetas, es el que habla más de lo que es la venida de Jesucristo, de su nacimiento, de su sacrificio y de su gloria. Y vayamos a Isaías 7:14, en donde el profeta Isaías habla acerca del nacimiento de Jesús. Dice la palabra en Isaías 7, versículo 14: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hermanos, Dios en su voluntad enviaría a su Hijo. Enviaría a su Hijo. ¿Y cómo lo enviaría? Bueno, el Padre Celestial decidió enviar a Jesús, a su Hijo, encarnado por medio de la Virgen María, que era una jovencita virgen, pura, santa, que por medio de ella el Espíritu Santo concebiría a Jesús, a su Hijo, que sería enviado al mundo para que viviera entre nosotros, hiciera señales y milagros, iría a la cruz, a muerte de cruz, para que por medio de ella nos redimiera y restableciera la comunión con el Padre. Dice, y su nombre será Emmanuel, dice el profeta Isaías. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, este Hijo que nacería de esta Virgen, que sería enviada por el Padre, sería el mismo Dios. Sería el Hijo de Dios, llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad: Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. En Isaías 42,
versículo 1 dice, muy importante lo que está en este versículo, hermanos, de Isaías 42:1, dice el profeta, este es, refiriéndose al el Mesías, al Cristo, refiriéndose a Jesús, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Esta profecía nos habla acerca de quién es este Mesías. ¿Cuáles son las cartas credenciales de este Mesías, de este Cristo que va a venir? Y dice Jehová por medio de su profeta que es su siervo, que Él lo sostiene. Muchas veces Jesús dijo que Él no hacía las cosas por Él, sino que Él hacía solamente lo que le decía el Padre, porque el Padre lo sostenía. El Padre estaba atrás sosteniendo a Jesús en todo momento. Dice, mi escogido, su Hijo, en quien me deleito. Y este Mesías, este Redentor, este Salvador, a quien le fue impuesto el Espíritu Santo, traería justicia a todas las naciones del mundo. Vendría a reconciliar al mundo, a los hombres, que como dice Juan 3:16, creyeran en Él. Este profeta, hermanos, Isaías, aquí nos habla de el respaldo de la afirmación del Padre, que el Padre le da al Hijo. Y esto mismo que fue predicado, que fue profetizado 700 años antes, Dios lo vuelve en la vida de Jesús, en los tiempos de Jesús, lo vuelve a declarar. Cuando Jesús es bautizado por su primo Juan el Bautista, el Padre confirma esta profecía que 700 años antes Isaías había hecho. Al confirmar el Padre a Jesús como su Hijo y declarando sobre él la presencia del Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el río Jordán. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 31 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento de los profetas Jeremías e Isaías.
Dios afirmando a su Hijo Jesucristo. Termino con esto, hermanos. La promesa de Dios, amados hermanos, de enviar a un Redentor que restableciera la comunión del hombre con su Creador, con su Padre Celestial, se cumplía por medio del nacimiento de Jesús en Belén. En la tradición, hermanos, en este mes de diciembre, y particularmente el 25, se festeja la Navidad o el día de la Natividad, del nacimiento. Así se llama la Navidad, Natividad, por ser el día en que Jesús nació. Si bien no sabemos, hermanos, qué día exactamente y qué mes nació Jesucristo, esta fecha se ha establecido para recordar de todo corazón y festejar con júbilo el nacimiento de nuestro Dios, Rey y Salvador. Por tanto, hermanos, estos días previos a la Navidad es muy importante y les animo a que preparemos nuestros corazones durante estos días y preparemos nuestro espíritu para recordar con júbilo, con respeto y con esperanza el nacimiento de nuestro amado Jesús. Y que sea este tiempo, hermanos, también un motivo para reconciliarnos unos con otros. Que sea un tiempo de reconciliación entre hermanos en la fe en Cristo. Porque lo que vamos a recordar y estamos preparando nuestros corazones, hermanos, es precisamente el nacimiento de Jesús, que en el plan divino de Dios es quien va a venir o habría de venir a restablecer, a hacer ese puente entre el hombre pecador y el Padre Celestial. El cual viene a establecer por medio de Jesús ese puente que nos limpia del pecado arrepentido y que nos lleva al Padre Celestial. Jesús, quien por medio de Él nos llevará a casa de papá a compartir por siempre su gloria por toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por cumplir tu promesa dada a conocer por medio de tus profetas. Tu voluntad de enviar al Cristo, de enviar al Mesías, que habría de venir a restaurar el pacto de una vez y para siempre, para redimirnos de nuestros pecados y llevarnos a compartir tu gloria por toda la eternidad, Señor. Concédenos, Señor, entender en nuestros corazones
tu gracia infinita de enviar a Jesús, tu único Hijo, a este mundo a salvarnos de la condenación, del pecado, y aprovechar este tiempo de la celebración de la Navidad para recordar la razón verdadera por la cual enviaste, Señor, a tu Hijo al mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.